su programa La Verdad Presente. Que el Señor les pueda bendecir grandemente en este día. Estamos junto al siervo Fabián en un enlace directo para Radio Umbral FM en la 8ª región, y queremos comenzar este programa dándole un gran saludo en el nombre del Señor a su director Obed Torres. Mi querido hermano ha estado siendo azotado por enfermedades, ha estado siendo azotado por dolores, pero creemos que en el nombre de Jesús puedes restablecer tu salud y según su voluntad puedes pronto recuperarte. Así que, mi querido hermano Obed, un gran saludo acá desde Puerto Montt. Bienvenido, Fabián, al programa La Verdad Presente. Muchas gracias, hermano Jonathan. Estamos muy contentos y felices por poder estar aquí en este programa nuevo de La Verdad Presente, donde vamos a estudiar la palabra del Señor, nuestra única salvaguardia para los tiempos finales. Y tenemos algunos saludos. Vamos a saludar a la iglesia de Chalón, a nuestros hermanos Beto y Belén que nos están escuchando en estos momentos, y también a nuestro hermano Diego que nos escucha. Queremos pedirles a todos que puedan buscar sus Biblias, algún lápiz, alguna hoja para anotar lo que vamos a pasar a continuación. Sí, mis queridos siervos y siervas que están en casa, hay muchos que nos han escrito y nos han llamado felicitándonos por el programa. Nosotros queremos darle solamente la gloria a Cristo. Hay muchos hermanos, iglesias y pastores que nos sintonizan cada semana en su programa La Verdad Presente. Y hemos estado realizando un hermoso estudio que es del libro de Daniel. Y sabes que en casa, Fabián, hay hermanos que han aprendido harto con el libro de Daniel. Uno de ellos, nuestra hermana Silvia Aguilera, que nos sintoniza cada semana, ha aprendido muchísimo y le encantó la historia del capítulo número 5 de Daniel, la caída de Babilonia. Y nosotros habíamos quedado en deuda respecto de la caída espiritual de otra Babilonia que aparece en la Biblia, pero ya no en el libro de Daniel, sino que en el libro del Apocalipsis. Así que mi hermana Silvia tiene que sintonizar su programa La Verdad Presente, porque ya estaremos comenzando con el estudio del libro del Apocalipsis muy prontamente. Amén. Bueno, queremos enviarle un saludo especial también a nuestro hermano Boris, que nos escucha desde su hogar. Hace poco tuvo un accidente, así que esperamos su pronta recuperación y que tenga ánimo en el Señor, que el Señor lo va a restaurar. Sí, no es frecuente comenzar nuestro programa con tantos saludos, pero no han escrito tanto y no están. Me llegó un mensaje recién por interno que en la 8ª región están sintonizando la señal online, y está ahí Rodrigo, Faraday, Frederick y el pastor obispo Héctor Chaparro junto a su familia en la zona de Lota, con muchos pastores pentecostales escuchando el programa en enlace directo. Así que un gran saludo para ustedes también, siervos del Ministerio Cristiano Evangélico. Y La Verdad Presente se está escuchando en cada rincón de nuestro país y del planeta. Nosotros le decimos gloria al nombre del Señor. También un saludo a Santiago. Ahí tenemos jóvenes que se reúnen los días viernes con el único objetivo de estudiar la palabra de Dios. Amén. Son más de 20 jóvenes que se están congregando en casa, estudiando, están con dudas, están avanzando, están escudriñando la Escritura. Y fíjate que ahí está nuestro hermano Daniel Tudela, está Camilo, está Emanuel, está Paula, y están muchos más. También en Villa del Mar está Ricardo, un líder de jóvenes que tenemos del ministerio. Así que un gran saludo. Y este programa, mis queridos siervos y siervas, lo comenzamos un poco diferente, enviando saludos por doquier. Así que estamos contentos esta mañana. Será el sol, Fabián, que salió hoy día, que nos dio un poco más de ánimo. Pero bueno, el Señor es grande en misericordia y digno de toda alabanza. Con este pensamiento inspirado por Dios en su santo libro, vamos a comenzar a hablar hoy día, Fabián, haciendo un paréntesis en el estudio del libro de Daniel. Hemos estado estudiando por varios meses el libro de Daniel y sus implicaciones proféticas para el tiempo del fin. Sin embargo, este mes de septiembre es un mes especial. Es el mes de la Biblia. Y si bien es cierto, comenzó la semana pasada, no pudimos estar plenamente concentrados en esto, de acuerdo a algunos viajes evangelísticos que nos tocó hacer como ministerio. Pero hoy día queremos focalizarnos en esto tan importante que es el libro de Dios, la palabra de Dios. Septiembre es el mes de la Biblia, y ¿por qué no comenzar el programa de hoy, La Verdad Presente, hablando justamente del maravilloso libro inspirado por Dios?
Vamos a hablar hoy día entonces de la Biblia, y fíjense ustedes que están en casa, tomen su Biblia, aprécienla, regaloléenla, limpien sus hojas, traten este libro con sumo cuidado porque es la palabra inspirada por nuestro Dios. Y vamos a comenzar el programa de hoy, Fabián, leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8 nos declara una hermosa inspiración. Dice así la palabra del Señor: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Con esta palabra vamos a elevar una oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por este libro maravilloso que inspiraste al profeta y al escritor bíblico, y que hoy día como un bálsamo podemos leerlo para reconfortar nuestra vida y para aprender más del plan de salvación en Cristo Jesús. Que hoy al meditar y reflexionar en tu libro santo podamos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo y que Él nos pueda conducir a toda verdad. Lo pedimos de acuerdo a la voluntad de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Fabián, ¿qué es lo que más te gusta de la Biblia? Empecemos con pie derecho este programa La Verdad Presente. Si yo te preguntara, ¿cuál es la característica más hermosa o qué es lo que más te gusta a ti de la Biblia? ¿Qué me podrías decir tú? Bueno, a mí lo que más me gusta de la palabra del Señor es que me puede revelar las profecías de los últimos tiempos, qué es lo que el Señor ha escrito para nosotros en el último tiempo. También me revela la salvación, cómo a través de su Hijo y a través de la palabra nos muestra el plan de salvación. Creo que es algo importantísimo conocer la palabra de Dios. Si no la tuviéramos, no podríamos conocer eso. Para mí eso es fundamental y es muy importante. Amén. Sabes que hay mucha gente que hoy día ha perdido la confiabilidad en las Sagradas Escrituras. Y el programa de hoy, cuando lo subimos a la página de internet centinelasdelaverdad.tk, hicimos mención la Biblia y su confiabilidad en el siglo XXI. ¿Por qué este título? Mis queridos auditores, nuestros queridos hermanos que nos escuchan en casa, ¿sabe usted que hoy día hay una crisis en la sociedad entera en la cual la Biblia se ha dejado de lado como palabra inspirada por Dios? ¿Sabe usted que hay mucha gente que no confía en la palabra de Dios y cree que ha sido manipulada? ¿Sabe usted que los científicos, los filósofos, los que estudian ciencias sociales desprecian la palabra de Dios y dicen, bueno, la Biblia seguramente alguien la pudo haber manipulado, seguramente la pudieron haber cambiado algunas frases, es por eso que hay tantas iglesias cristianas, es por eso que hay tantas denominaciones, porque la Biblia parece que está hoy día al gusto del consumidor. Es más, me han dicho, siervo Jonathan, ¿sabe que salió recién una Biblia, que esta Biblia es exclusivamente para las mujeres? ¿Sabe, siervo Jonathan? Salió una Biblia que es exclusivamente para los jóvenes. Y frente a esas preguntas parece que cada consumidor quiere pedir su ejemplar de la Biblia único. Es más, nos llegó una noticia a nuestro ministerio de que en Estados Unidos ya se estaba promoviendo una Biblia exclusiva para ciertos grupos de identidad de género diferente a las nuestras, grupos homosexuales y lésbicos, quieren una Biblia exclusivamente para ellos. Ahora, la pregunta es, ¿la confiabilidad de la Biblia hoy día, podemos nosotros confiar en la palabra de Dios hoy? Qué importante esta reflexión en este mes de la Biblia. ¿Cuáles son tus impresiones respecto de esta temática? Bueno, a mí lo que me impresiona en este momento de la historia profética es lo mismo que tú repites, es como la gente no cree en la palabra del Señor. Hay un escepticismo general y muy grande dentro de la juventud, dentro de las personas con más edad, dentro de los ricos, dentro de la gente que científico, qué sé yo, y hay algo que me impresiona mucho, es la decadencia moral que hay en esta actualidad. Cada vez que hay más, cada vez que la gente no cree en la palabra del Señor, hay una decadencia moral, así como fue en Sodoma y Gomorra, estaban contra las leyes naturales, es lo mismo que está pasando ahora. Al no leer la palabra del Señor, la gente no comprende la voluntad de Dios, y al no comprender la voluntad de Dios,
la gente se aleja de los preceptos, los mandamientos, los estatutos del Señor y cae en decaimiento moral, social y entre otras cosas. Sí, incluso hay gente que es más osada y señala abiertamente: la Biblia fue manipulada en el periodo oscurantista, en la Edad Media, cuando había una supremacía papal, por lo tanto no es bueno confiar en la Escritura. Bien, el programa de hoy es importantísimo que puedan estar conectados, mis queridos. Vamos a estar tratando de responder algunos de estos enigmas a la luz del Espíritu Santo y a través de la misma Escritura. Comenzaremos con lo siguiente. La Biblia es un conjunto maravilloso de 66 libros, agrupados en dos secciones, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Estos están separados desde antes de Cristo y después de Cristo. Vale decir, el Antiguo Testamento se escribe antes del nacimiento de Cristo y el Nuevo Testamento se escribe después del nacimiento de Cristo. Los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 autores diferentes que vivieron en un lapso de 1500 años aproximadamente. Este dato histórico no es menor. ¿Qué libro escrito en el mundo tiene 40 autores diferentes y se ha podido escribir en un periodo de 1500 años? ¿Podemos comparar la Biblia con cualquier otro libro que tenga 40 autores diferentes, Fabián? Mira, a mí lo que me impresiona de este dato que tú has dado es cómo yo puedo encontrar versículos de Apocalipsis y puedo ir a Génesis y tienen un completo cumplimiento entre los dos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 11, podemos ver cómo estos dos versículos se complementan. Y es impresionante que los autores no se conocían, pero había algo que los impulsaba detrás a decir y a hablar en el mismo espíritu. Y fíjate, estos 40 autores ni siquiera se conocían, no eran contemporáneos. A ver, nuestros queridos siervos y pastores que están en casa, nuestros hermanos y hermanas que aprenden en nuestro programa La Verdad Presente, el primer autor bíblico se menciona que fue Moisés. Y hay una pequeña discusión ahí, histórica y arqueológica, respecto si es que el libro de Job o el libro de Génesis fue el primer libro en escribirse. Hay como una duda. Pero ambos son, digamos, los libros más antiguos que se escribieron. Pero sí, efectivamente, el libro de la ley, que es la Torá, que son el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, el primer autor bíblico, que comienza su narración de la creación de Dios en el libro del Génesis, en hebreo Bereshit, ¿verdad? En este libro está detallado el origen del mundo. Ahora, observe usted, el Señor Dios Todopoderoso, en el relato de este maravilloso libro del Génesis, nos demuestra su pleno poder creador. Usted y yo adoramos, usted y yo le damos honra y gloria a un Dios que creó todas las cosas de la nada. En su cualidad de Dios Todopoderoso, Dios creó y fueron formadas las cosas con el poder de su palabra. Mira, hermano Jonathan y mis queridos auditores, hay algo que me impresiona a mí y es que la Biblia durante miles de años no ha podido ser destruida. La han querido destruir un montón de veces. ¿Cuántas veces han querido destruir la Biblia? Son incontables los innumerables esfuerzos que ha tenido Satanás a través de los hombres, a través del poder político, religioso, para destruir este sagrado libro, pero nunca ha podido. Es más, su hombre alguna vez dijo: voy a destruir la Biblia. Y la Biblia sigue, pero él fue destruido. Él murió. Y como nos dice la palabra del Señor, mi palabra permanece para siempre. Ahora observemos. 40 autores diferentes escribieron el texto bíblico que usted tiene en casa. Por eso usted deje la Biblia en el lugar más sagrado de su hogar. No podemos comprender que la Biblia de repente esté en una guantera de auto ahí llena de polvo, con grasa. No podemos comprender que la Biblia esté ahí en un lugar despreciable, dándole la misma importancia que libros seculares.
No queremos tampoco hacer que la Biblia sea un objeto de culto, que tengamos que adorar la Biblia en sí, pero sí hay que tener un respeto por la palabra de Dios. Y en la medida que usted respete la palabra de Dios, podrá conocer con mayor claridad el propósito de Dios en su vida. Bien, Fabián, 40 autores diferentes que escribieron la Biblia en un periodo de 1500 años. ¿Tú sabías que la Biblia fue escrita por príncipes? ¿Tú sabías que la Biblia fue escrita por carpinteros? ¿Tú sabías que la Biblia fue escrita por pescadores humildes e iletrados? ¿Qué libro en la historia de la humanidad tiene una cantidad de autores tan grande y tan diferente en su aspecto socioeconómico? Que unos eran jerarcas, reyes de imperios, reyes de naciones, y que otros eran humildes personajes, casi al nivel de gente sin letra, gente con estudios escasos. ¿Podemos compararlo con algún otro libro? Bueno, yo creo que no hay ningún libro que se pueda comparar con este. Es más, a veces uno lee un libro, lo lee 2 veces, 3 veces y se aburre. No lo lee nunca más en su vida. Pero no es así. Cuando uno estudia la palabra de Dios y lee la Biblia, uno puede leer 100 veces la Biblia y las 100 veces encuentras un sentido nuevo al texto que estás leyendo. Y eso es impresionante. Es como el Espíritu Santo, a través de las edades, ha podido reflejar en la palabra del Señor la verdad. Bien, avancemos a este otro punto. Es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, pero la misma Biblia declara el modo en el cual fue escrito. Y veamos este punto con seriedad, mis queridos siervos y siervas. La Biblia no fue dictada por Dios. Dictada es cuando yo digo, Fabián escribe, toma nota de todo lo que digo. Algunas partes de la Biblia que fueron visiones y revelaciones fueron claramente dictadas por Dios. Dios le dijo a Moisés, ve y escribe esto, perfecto. Pero la Biblia en general o en su mayor complejidad fue inspirada por Dios. Fíjese lo que nos dice el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es un libro que escribió el apóstol Pablo y que además nos señala cómo fue el mecanismo de escritura para llegar a confeccionar la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró al autor bíblico para que escribiera el libro. Esta es una revelación, una inspiración directa de Dios al escritor bíblico. Ahora, estos escritores bíblicos tenían ciertas características. Y las características de estos escritores bíblicos que hicieron este conjunto de 66 libros tienen la siguiente característica. Según lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, la característica principal de estas personas que escribieron este libro maravilloso es la siguiente. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron. Por lo tanto, no eran personas cualquiera. Dios eligió al escritor bíblico. No es que ellos se hayan ofrecido. Dios escoge sus profetas, llama a quienes están encargados de algunos ministerios, y el escritor bíblico recibió una inspiración directa de Dios. Ahora, observe, la Biblia nuestra se compara a varias cosas, y varias cosas que son de vital importancia, porque Dios quiere hacernos entender que la Biblia y el estudio de su palabra es algo vital que debe hacer cada siervo y sierva de Dios. Observe, por ejemplo, lo que nos dice Salmos 119, 105. ¿A qué se compara la palabra de Dios? Salmos 119, 105 nos señala:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se compara con una lámpara. Nosotros vivimos hoy día en ciudad, pero con nuestro hermano Fabián hemos tenido la posibilidad de ir a la montaña y estar sin linterna de noche. ¿Cuán importante es estar con una luz cuando llega la hora de oscuridad, Fabián? Bueno, es importantísimo porque si no ves, te puedes tropezar, te puedes herir, te puedes caer, y eso pasa cuando no tenemos la palabra del Señor. Y en el tiempo del fin, mis queridos siervos y siervas, el enemigo de las almas someterá a la humanidad a era de tinieblas espirituales. El enemigo de las almas va a hacer que cada sociedad en el mundo, en el planeta entero, esté sumido en tinieblas, y solo la luz resplandece en las tinieblas. Y fíjate lo maravilloso que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se asemeja, se compara con una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Nosotros como cristianos tenemos el privilegio de poder encender esta lámpara. La Biblia se enciende cada vez que tú la lees. Oras en el nombre de Jesús y pides que el Espíritu Santo te enseñe, te instruya, te corrija en justicia, y de esta manera esta luz puede alumbrar tu corazón. Es muy importante que en este mes de la Biblia podamos darle la importancia al estudio de la palabra de Dios. Bueno, y como hablamos que la Biblia es una lámpara que alumbra mi camino en la época de tinieblas, de oscuridad, la época oscura, en el Salmo 19, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos dice Salmo 119, 105. Y el Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 6, 23 nos dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, amén. Gloria a Dios bendito, que alumbra en un lugar oscuro. Hoy día nuestra sociedad en general ciertamente está tan en tinieblas espirituales como en los días de Noé. Así como en los días de Noé, dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 37 en adelante. Bebían, comían, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esta palabra de Dios que alumbra en este lugar oscuro contiene la palabra profética más segura, para que nosotros no estemos en tinieblas cuando el mundo esté en completa oscuridad espiritual. Qué importante lo que estamos señalando. Fabián, yo quiero que puedas repetir la serie de versículos, porque me llegó un mensaje al WhatsApp que quieren anotar estos versículos que señalan que la Biblia es una luz que nos permite caminar en tiempo de oscuridad. Bueno, son 4 versículos claves y pueden anotarlos, y son los siguientes. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y segundo de Pedro 1, 19 nos dice lo siguiente: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, gloria al Dios bendito. Observe lo siguiente: el Dios Todopoderoso desea que cada hijo e hija suya puedan considerar la Biblia como su luz, como una lámpara que nos alumbra en este mundo de oscuridad. Pero debemos hacer las cosas y decir las cosas aquí en la radio de forma honesta. Y su programa La Verdad Presente trata de hacerlo cada semana.
Así como Dios Todopoderoso desea que tú puedas tener la Biblia como una fuente de luz para tu vida, que te revela el plan de salvación, que te instruye, que te corrige, que contiene la palabra profética más segura, para que puedas entender las profecías y saber con certeza la proximidad de la venida del Hijo del Hombre. También el archienemigo de las almas trata de ocultar el libro santo de la mano de los hijos de Dios. Vamos a hacer ahora una pausa musical, pero la segunda parte de este programa, La Verdad Presente, vamos a desenmascarar. Vamos nosotros a dar a conocer algunas estrategias del enemigo que hace que el pueblo de Dios no utilice la Biblia adecuadamente. Vamos a hablar de algunas filosofías que se están introduciendo. Vamos a hablar de algunas estrategias del enemigo de estar manipulando la escritura para que tú puedas estar prevenido. Así como la Biblia es una luz que alumbra en un lugar oscuro, el enemigo de las almas quiere someter a la humanidad en la oscuridad antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. Por lo tanto, más te vale, mi querido siervo y sierva, que no pierdas la sintonía de tu radio Sintonía del Evangelio, en enlace directo con Umbral FM, porque ya regresamos en su programa La Verdad Presente. De adoración en su programa La Verdad Presente, y le damos la bienvenida a Alexis, que se está sumando a la transmisión en directo desde acá, desde la ciudad de Puerto Montt. Bienvenido al programa, Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, queridos hermanos. Muy grato estar aquí en Radio Sintonía del Evangelio, estudiando la palabra de Dios, un tema muy importante. Así es. Nos enviaron algunos mensajes por interno. Mi hermano Carlos Maldonado, que el Señor te bendiga, nos envió algunos versículos que también están muy relacionados con lo que estamos conversando. La función de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, Alexis. Por eso aquí hicimos un paréntesis en el estudio del libro de Daniel, para analizar y reflexionar la importancia que tiene que tener el pueblo de Dios cristiano de volver a estudiar la Biblia, de dejar la Biblia en una posición un poco más solemne, de desempolvarla un poco, dejar las filosofías de lado, dejar los libros de otros autores cristianos de lado y irnos de lleno al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué crees tú respecto de esto? Bueno, es lo que creo, es lo que más bien he visto últimamente. Tú dijiste algo clave: volver a escudriñar la Escritura. Se supone que somos cristianos,
tenemos que estudiar al Dios en que creemos. ¿Cómo vamos a creer en Dios? ¿Cómo vamos a aprender de Él si no estudiamos lo que Él nos dejó para aprender? No podemos estar buscando en que tal expositor dijo esto, que tal apóstol dijo esto otro, pero si no está en la Biblia, simplemente, como dice la Escritura, no les ha nacido. Bien, observemos ahora lo siguiente. En esta segunda parte del programa vamos a desenmascarar algunos engaños del enemigo que en su rol de engañador, como él quiere perder a las almas, trata de ocultar el estudio de la palabra de Dios en el mundo cristiano en general. Y lo trata de hacer de una forma bastante sutil. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado en sus casas, mis queridos auditores, el libro El Código Da Vinci. No sé cuánto estuvo de moda hace algún tiempo atrás, quizá unos 10 años. Prácticamente se tomó incluso hasta por sobre la Biblia. Es increíble que hoy sale un libro de un filósofo o cualquier persona. Da lo mismo prácticamente las payasadas que puede decir ese libro, pero si está por sobre la Biblia se toma prácticamente como ley de vida. Bien, era un conjunto de novelistas, historiadores que comenzaron a buscar información respecto de que Jesús tenía una vida diferente a la que plantea la Biblia. Exactamente. La Biblia dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Amén. Hijo del Dios Todopoderoso. Pero este libro introdujo una filosofía extraña señalando que Jesús tuvo un casamiento y que en este casamiento tuvo una hija. Doctrinas de demonios que se introdujeron en el mundo en general, y hoy día la gente prefiere creer novelistas, historicistas, filosofías humanas por sobre la palabra de Dios. Uno de los engaños de Satanás en este tiempo del fin es dejar a la Biblia por debajo de la tradición y por debajo de autores humanos. Atención, pueblo de Dios, atención, mis queridos hermanos cristianos. Si hay algún autor cristiano, si hay algún autor secular que deja la Biblia por debajo de su propia interpretación o de su propia postura, no debe aceptarse por el pueblo de Dios. Así de simple, porque hoy día las filosofías humanas, hoy día el hombre de pecado, Satanás, está introduciendo en el pueblo de Dios filosofías humanistas que están distorsionando el mensaje bíblico, le están quitando importancia. Fabián, respecto a esto, tú mencionaste que en la universidad también se están dando muy fuerte respecto de todo lo que tiene que ver la filosofía de la nueva era. Cómo la nueva era le está quitando importancia a la Biblia y están señalando de que Jesús no fue el Hijo de Dios, sino que fue un profeta, sino que fue un gran hombre como Buda, como Gandhi, como Siddhartha Gautama, etcétera, y que en el fondo le están quitando la inspiración a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, a mí lo que me impresiona es cómo han estado introduciendo teorías como el panteísmo, entre otras, y me impresiona saber que la juventud en la universidad no cree en Dios. Es impresionante cómo han estado entrando ahora en la universidad en donde hay gente que tiene estudios y que cree en estas cosas. El mundo está siendo engañado y es tanto el sistema que hay todo debajo de esto que quizás ellos no tienen la luz para poder ver en el error que están. Me impresiona eso. Y a ti, Alexis, me gustaría hacerte la siguiente pregunta: ¿qué te puede impresionar sobre lo que está pasando en la actualidad? ¿Cómo han estado introduciéndose falsas teorías sobre la palabra y sobre Jesús también? Mira, a mí lo que me sorprendió la semana pasada es que algunos medios cristianos sacaron a la luz un supuesto, unos escritos de que Cristo había tenido una relación con una mujer, había estado casado. Y lo que más me impresiona es que medios cristianos estén publicando este tipo de cosas que se supone que el cristiano, la única base de vida que tiene es la Biblia. Cualquier cosa externa no debería ser ni siquiera una pincelada en la parte espiritual de cada persona. Incluso salieron el Evangelio San Judas, que después se corroboró de que fue un Judas, sí, lo escribió Judas, pero escrito 400 años después de Cristo. Así que tampoco tenía que ver exactamente con el Judas que aparece en la Biblia. Ahora, ¿con qué hará
el joven limpiar su camino. ¿Cómo será limpio el joven en su camino? Dice Salmos 119, con guardar tu palabra. Jóvenes universitarios, jóvenes que están estudiando, jóvenes que están en institutos de educación, que las filosofías humanas no distorsionen en tu ser el mensaje bíblico. Con cuánta tristeza me ha tocado a mí presenciar jóvenes que llegan a estudiar a institutos, a universidades, y que sus padres cristianos hacen grandes esfuerzos por ello. Se privan de ciertos privilegios, con esfuerzo los envían a estudiar, y como en estos centros de estudio prácticamente les lavan el cerebro y pierden la fe, se apartan de los caminos de Dios. En este mes de la Biblia, su programa La Verdad Presente está levantando la palabra de Dios y dejándola en alto. Tú, joven que estás en la universidad y que tienes dudas del libro sagrado, que te han llenado tu cabeza con filosofías humanas, la teoría de la evolución, la teoría de las humanidades, las filosofías, y que tienes dudas, déjame decirte que la palabra de Dios hoy, en el siglo XXI, continúa vigente. Que hoy la palabra de Dios tiene más poder que antes para cambiar tu vida y mostrarte la verdad presente que te conducirá a la salvación. Ahora observa lo siguiente. El enemigo de las almas ha hecho una tarea como un relojero fino. Ha hecho una labor formidable distorsionando la Biblia en esta época. Y yo lo voy a decir abiertamente, hermano Alex y hermano Fabián. La primera estrategia del diablo fue sacar la Biblia de la faz de la tierra. Esa fue su estrategia. Que nadie tuviese acceso a la Biblia, porque la Biblia contiene el plan de salvación. Contiene el plan de salvación para la humanidad. Y como el archienemigo de las almas quieren que los hombres se condenen, Satanás ideó un plan satánico para sacar de los hogares la Biblia. Es así que grandes periodos de tiempo, cuando la iglesia católica romana tenía supremacía y los sacerdotes hacían sus misas en latín, pero resulta que los campesinos indoctos hablaban otros idiomas, no tenían idea de lo que decía la palabra de Dios. Por 1260 años este poder político religioso, que tuvo una supremacía en Europa y en todo el orbe, quitó las Biblias de la gente. Nadie sabía latín. Era delito de Estado tener una Biblia. En este periodo, los valdenses que vivían en el Piamonte huyeron a las montañas. Ellos fueron los primeros en tener una copia de la Biblia en su propio idioma. Y cuando ellos bajaban a Roma, cuando ellos bajaban a Europa, llevaban estos rollos de Biblia entre sus ropas, en trozos de metal. En trozos, ¿no es cierto?, de cueros, en trozos de telas, etcétera. Y esa era la Biblia que ellos tenían. Y si los alguaciles de Roma, del papado, del Vaticano, los pillaban con esto, eran condenados. La estrategia que tuvo Satanás, diabólica, de quitar las Biblias en la humanidad, duró por lo menos hasta la Reforma Protestante, cuando hombres inspirados por el Espíritu Santo volvieron a escribir en el idioma de la gente la palabra de Dios. De esa manera tradujeron del latín al alemán, al inglés, al español, en otros idiomas la palabra de Dios. Y el diablo con esto quedó tambaleando. Su estrategia era quitar la Biblia del estudio, someter a la humanidad en tradiciones paganas idolátricas y no en el estudio de la palabra de Dios. Pero esta estrategia no dio resultado. Imagínate, Fabián, que ahora la estrategia que el diablo hace es mucho más sutil. La primera estrategia que él hizo, utilizando a la Iglesia Católica Romana, fue eliminar la Biblia de la faz de la tierra. Pero la segunda estrategia es mucho más peligrosa, mis queridos auditores, que es quitarle el valor a la palabra de Dios. Que teniendo tu Biblia en la casa, tú digas es un libro común y corriente. Que la tengo abierta toda la semana en Salmo 23. Que solamente la utilizo en mi velador con el Salmo 91 como si fuese un amuleto. El peor engaño satánico del tiempo del fin es que la Biblia tenga poco valor. Ya al diablo no le resultó eliminar la Biblia en la Edad Media. Y saben que esto estaba profetizado, mis queridos hermanos. Esto no son inventos del hermano Jonathan ni sus locutores del programa La Verdad Presente. Esto estaba profetizado. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y
justamente nosotros estamos hablando respecto de lo que es el libro de Daniel, y en este programa hicimos un paréntesis para hablar de la Biblia. Pero en Daniel capítulo 7 habla de un poder político religioso que iba a hacer ciertas obras para quitar el estudio de la Biblia, para quitar la verdad de la humanidad. ¿Qué nos dice Daniel 7:25, hermano Fabián? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, observe lo siguiente: un poder político religioso que iba a estar en el periodo del oscurantismo, que iba a quitar los tiempos y la ley, iba a echar por tierra la verdad. Y según me enseña a mí la palabra de Dios, en San Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, mis queridos siervos y siervas, cuando este poder político religioso echó por tierra la verdad, estamos hablando de un imperio. Una bestia en Daniel, ya lo vimos en capítulos anteriores, representa un imperio. Un cuerno representa un reino. Era un reino, era un imperio con símbolos políticos y religiosos que iba a echar por tierra la verdad. En otras palabras, la Biblia, que contiene la verdad, le iba a echar por tierra. Y eso sucedió. Siglos y siglos, la Biblia fue perseguida. Era delito de Estado leer la palabra de Dios. Era delito de Estado tener una Biblia en la mano. ¿Qué diferencia tenemos hoy día? Hoy día nadie le saca ni siquiera un parte por andar en la calle con su Biblia en la mano. Y yo recuerdo los tiempos hermosos del pueblo evangélico, cuando iba a todos los cultos con su Biblia bajo el brazo, sin miedo ni vergüenza, y caminaban por la calle. Hoy día parece que nos avergonzamos de tener el libro sagrado. Engaño de Satanás que desenmascaramos en su programa La Verdad Presente. Satanás no pudo destruir la Biblia en la época del oscurantismo, cuando el papado gobernaba sobre la faz de la tierra. Y ahora su estrategia es que la Biblia no tenga valor, que usted dude de la veracidad de la Biblia. Bien, vamos a destinar los últimos minutos del programa en darle a usted argumentos bíblicos e históricos que comprueban la veracidad de la Biblia. Usted, mi querido joven, que está siendo engañado por las universidades, por los institutos, por la teoría de la evolución, por el humanismo, con estas doctrinas de demonios, vamos a darle a usted argumentos. Y estos argumentos son bíblicos e históricos, que comprueban que la Biblia tiene veracidad hoy en el siglo XXI. Primeramente, yo le quiero mostrar a usted, mi querido siervo y sierva que está en casa, el sello de la Biblia. El sello de la Biblia está en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en su último capítulo. Y este sello nos indica que Dios, en su misericordia, preservó el texto sagrado para que usted y yo tengamos completa confiabilidad en que lo que está leyendo es lo que Dios inspiró al autor bíblico cuando lo escribió. En el libro del Apocalipsis, en el último capítulo, los versículos que va a leer el siervo Fabián contienen el sello de la Biblia. Y yo quiero que puedas poner atención, tú que estás en casa. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Observe bien, cualquiera que agrega algo a lo que el escritor bíblico colocó,
Dios le iba a agregar las 7 plagas descritas por el libro del Apocalipsis. Y usted, mi querido hermano que está en casa, ni siquiera se imagina las 7 últimas plagas que Dios va a enviar a los que se pierden, a los que rechazaron su mensaje, a los que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron su marca en su frente o en su mano. 7 plagas al que agregue, aunque sea una coma, a la Biblia. Ahora, observe bien, pero ¿qué pasa al que quita? También. Y el que le quita algo a la Biblia, Dios le iba a quitar su nombre del libro de la vida. Ese es el sello de la Biblia. Y no hay poder que pueda tener tanta valentía para desafiar al Dios Altísimo de esta manera. Por eso creemos que la Biblia está preservada. Dios permitió que santos ángeles no permitieran que fuese manipulada la Biblia de tal manera que la tengamos hoy día bastante confianza al texto sagrado. Alexis. Entonces, Jonathan, tú me dices que nadie puede quitar algo a la Biblia. ¿Eso quiere decir que yo tampoco puedo decir solamente leo el Nuevo Testamento? Absolutamente. La palabra de Dios está compuesta por 66 libros complementarios y las doctrinas bíblicas del Antiguo Testamento se complementan con la del Nuevo. Es más, Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, y las Escrituras hasta ese momento tenían solamente vigencia del Antiguo Testamento. Todavía Pablo no existía. Cuando Cristo dijo eso, no había escrito ninguna epístola Pablo, porque Pablo todavía no se había hecho cristiano. Ni tampoco Pedro. Claro. Mateo 24, el que lea entienda lo que escribió el profeta Daniel, nos lleva al Antiguo Testamento. Absolutamente. El libro de Apocalipsis tiene más de 200 citas exclusivamente al Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Biblia tiene validez hoy día, tanto el Nuevo como el Antiguo. Ahora hay que interpretarlo adecuadamente a la luz del Espíritu. Pero no podemos nosotros solamente quedarnos ni con el Nuevo ni con el Antiguo. La Biblia es la palabra de Dios entera. ¿Tú sabías, Jonathan, que la ciencia dice algunas cosas que ha ido descubriendo a lo largo de los años, pero ¿sabías que la Biblia ya lo había escrito? Dios había revelado al ser humano y a sus profetas las cosas que habían de suceder, las cosas de cómo estábamos, la atmósfera, en qué consiste todo esto. Fabián tiene algo muy interesante para leernos esta mañana. Bueno, creo que no nos queda suficiente tiempo, pero vamos a mencionar unas cuantas y las otras las vamos a subir a nuestra página, la cual es www.centinelasdelaverdad.tk, y a través de nuestro Facebook, Centinelas de la Verdad Presente. Y una de las cosas que podemos encontrar en la palabra del Señor se encuentra el infinito número de estrellas. Esto fue descubierto en 1940 y la Biblia ya lo mencionaba desde mucho antes, en el Génesis 15, versículo 5. También el espacio vacío en el norte. Esto fue descubierto en el siglo XIX y esto ya lo mencionaba Job, uno de los libros, si no es el libro más antiguo de la Biblia, en el capítulo 26, versículo 7, y hay muchas otras cosas que podemos compartir con ustedes y las vamos a subir. Pero hermano Jonathan, yo te quiero hacer una pregunta, y esta pregunta es la siguiente. Se supone que el libro de Apocalipsis nos dice que nadie puede quitar ni cambiar las palabras de la Biblia ni lo que dice el Señor. Pero en Daniel 7, versículo 25, yo encuentro un poder político y religioso y dice que va a cambiar los tiempos y la ley. Y nos dice que este poder va a llegar hasta el fin, porque dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y yo puedo decir que el juez es Dios, pero nos dice que será destruido y arruinado hasta el fin. A mí me gustaría saber quién es este poder, pero creo que se nos está acabando el tiempo. Es una pregunta de las más importantes. Definir cuál es el imperio político y religioso que hizo una obra y hace una obra de maldad, que cambia los tiempos y los mandamientos de Dios, colocando mandamientos de hombre por sobre mandamientos de Dios. Que son los representantes de Dios en la tierra. Que además tienen nombre de blasfemia. Y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Y que además de esto, este poder persigue a los santos del Altísimo, echa por tierra la verdad, pisotea las estrellas de Dios. Fíjense que en su programa La Verdad Presente, estos símbolos proféticos vamos a estar estudiándolo a la luz de la palabra de Dios. Ciertamente, hermano Fabián, en los pocos minutos que nos quedan no podemos responder
tan importante pregunta. Pero en este programa especial que hicimos el día de hoy, de colocar la Biblia en el lugar que le corresponde, en el centro de cada hogar, que tanto esfuerzo le costó a los reformadores, que fueron perseguidos, que fueron quemados, que fueron llevados a juicios por el simple delito de tener una Biblia, cuando en los tiempos del oscurantismo era prohibido, cuando la iglesia imperante, la iglesia católica romana en ese momento, consideraba delito de Estado leer la Biblia. Hoy día no es posible que el pueblo de Dios deje la Biblia por bajo, ¿no es cierto?, el colchón, que se olvide de sus preceptos, que se olvide del estudio diario. Fíjense que el libro de Isaías, para ir finalizando su programa del día de hoy, que ha estado muy interesante, nos han llegado muchos mensajes a través del Facebook y del WhatsApp, la palabra de Dios nos señala como consejo solemne para el pueblo de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La característica del pueblo cristiano es que escudriñan la palabra. Por eso que se hizo el cisma grande con la iglesia, digamos, popular en aquel momento en Roma. Porque nosotros tuvimos la Biblia y dijimos que nuestra base de fe era sola escritura, sola fe y solo Dios. No íbamos a introducir ni la tradición, no íbamos a introducir ni la filosofía humana, sino que dejaríamos a la Biblia como el toque de cada doctrina. Al pueblo de Dios se le indica que busque solo en las Sagradas Escrituras su única salvaguarda contra las influencias de los falsos maestros y del poder seductor de los espíritus de demonios que hoy día en el siglo XXI están imperando. Saben que hay un capítulo hermoso que se escribió hace como 200 años atrás en el libro El conflicto de los siglos, que se llama La única salvaguarda. A nuestros auditores que se puedan conseguir este libro, El conflicto de los siglos, hermoso libro. Ahora, para finalizar, ¿la Biblia al siglo XXI tiene validez? Absolutamente. Sécase la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y esperamos que el Señor les pueda bendecir. Un dato, queridos amigos, Jonathan. Para gloria del Señor, quienes quieran obtener este libro, que se contacten a través de Facebook. Nosotros les podemos obsequiar una copia, ¿no es cierto?, de este libro en tamaño bolsillo, se podría decir. Es un libro precioso que habla de la historia de la iglesia evangélica, cómo salió desde los brazos de Roma, cómo ha pasado a lo largo de la historia y cómo triunfará como el pueblo de Dios. Amén. Vamos a levantar una oración en agradecimiento a nuestro Señor y vamos también a pedir que Él nos guíe a toda verdad y que hagamos de la Biblia, mis queridos auditores, el principal libro de tu vida. Tu libro regalón, tu libro cabecera, el que leas al levantarte y al acostarte, que sea el bendito libro de Dios. Padre amado, en este día queremos pedirte perdón si hemos ofendido tu nombre al despreciar tu texto sagrado. Te queremos pedir perdón, Señor, si no hemos hecho de la Biblia nuestra cabecera, que no hayamos olvidado, Padre amado, de escudriñarla diariamente. Nosotros conocemos y comprendemos que tú has preservado este libro valioso para el tiempo del fin, para que podamos ser instruidos en toda verdad, para que podamos discernir las trampas del enemigo y podamos caminar con seguridad hacia la Canaán celestial. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que desde hoy en adelante podamos tomar a conciencia, cuidar este libro bendito, estudiarlo diligentemente y además ponerlo por obra. Amén. Lo queremos pedir en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un hermoso programa, que el Señor les bendiga. Nos encontraremos la próxima semana en su programa La Verdad Presente. Continuaremos con el estudio del libro de Daniel y con algunos temas interesantes también para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga y los invitamos a la iglesia.